El problema para practicar 2.19 dice que en la fabricación de un componente de motores de turbina para aviones se prueban dos métodos de tratamiento térmico. Los ingenieros recopilaron 16 muestras por cada uno de los métodos y midieron la longitud de las fisuras inducidas en cada uno de los ejemplares. Con el primer método se encontró un promedio de 78.3 milímetros, con desviación estándar igual a 5.6. El segundo método tuvo un promedio de 87.2, con desviación estándar 6.3. Se pide obtener el intervalo de confianza al 90%, asumiendo igualdad de varianzas, y con esto los ingenieros lo que buscan es disminuir la longitud de las fisuras. Tenemos que analizar el resultado para poder determinar si el intervalo aporta suficiente información para elegir alguno de los dos métodos. Los datos que proporciona el problema son que se tiene un tamaño de muestra de 16 por cada uno de los dos métodos. En el primero se tiene una media de 78.3 y la desviación estándar es 5.6. Con el segundo método se registró una media de 87.2 en la longitud de las fisuras, con desviación estándar de 6.3 milímetros. El intervalo de confianza es para el 90% y se tiene que asumir, en este caso también hay que remarcar que se tiene que asumir igualdad estadística en las varianzas. Los datos para resolver el problema son: media de la primera muestra 78.3, desviación estándar 5.6 y tamaño de muestra 16. La media de las fisuras con el segundo tratamiento térmico fue 87.2, con desviación estándar 6.3 y también un total de 16 muestras. Los grados de libertad en esta ocasión vienen dados por la suma de los dos tamaños de muestra menos 2. En total se tienen 30 grados de libertad. El 90% es la confianza que se trabajará, eso quiere decir que hay 10% de nivel de significancia y al pasarlo a decimales tenemos 0.10. Ese valor 0.10 es el que se tiene que dividir a la mitad, quedando como resultado 0.05. Hay que ir a la tabla, página 223, y ahí se tendrán que posicionar en la columna que corresponde a 0.05 y tendrán que bajar hasta el renglón que pertenece a los 30 grados de libertad. El número que aparece en esa celda de la tabla es 1.697. Antes de calcular el intervalo de confianza hay que encontrar la varianza ponderada. La varianza se tiene que restar 1 al tamaño de la primera muestra multiplicado por la varianza de la primera población más también la diferencia entre 16 menos 1 que es el tamaño de muestra de la segunda población multiplicado por 6.3 elevado al cuadrado, que es la varianza de la segunda población. Esto se tiene que dividir entre lo mismo que utilizamos para encontrar los grados de libertad, la suma de las dos muestras menos 2. El resultado en la parte superior es 1065.75. En la parte de abajo de la fracción el resultado ya habíamos visto anteriormente, que es igual a 30. Al dividir 1065.75 entre 30 tenemos como resultado una varianza ponderada igual a 35.525. Este dato es el que sí vamos a utilizar para calcular los intervalos de confianza. La fórmula, recuérdese que pide la diferencia entre las dos medias muestrales. A ello se le tiene que sumar y restar el valor crítico que se encontró en la tabla T. Y después se tiene que multiplicar por una raíz cuadrada que en su interior incluye a la varianza ponderada, que es 3.525, multiplicada por 1 sobre 16 más 1 sobre 16, que corresponden a los dos tamaños de muestra. Todo esto es lo que va dentro de la raíz cuadrada. El resultado en la diferencia de las medias es menos 8.9 y se tiene que sumar y restar con todo lo demás que se encontró en la operación, que en este caso fue 3.576.
Finalmente, hay que recordar que el límite inferior de confianza se encuentra con una resta y que el límite superior de confianza se tiene que encontrar con la suma. El límite inferior es menos 8.9 menos 3.576, teniendo como resultado un número todavía más negativo igual a menos 12.476. El límite superior de confianza es menos 8.9 más 3.576. El resultado sigue quedando como negativo igual a menos 5.324. Es así como ya se tienen los resultados del intervalo de confianza. Y se puede concluir que, con el intervalo al 90%, se observa que el primer método tiene una longitud promedio de fisuras menor. La recomendación, si es que así lo necesitan, es que se trabaje con el primer método del tratamiento térmico, porque es el que estadísticamente les ayudará a disminuir el promedio de la longitud de las fisuras en el componente de los motores de turbina.